Carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. El diario del Charo. Buen día, Claudio. Hola, buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Hola, Edith, ¿cómo andan? Muy bien. Vamos a hablar de la salud en las inundaciones y para que se pueda entender lo vamos a dividir en 4 etapas. Primero tenemos que prepararnos previamente para cuando venga un desastre o una inundación. Después, ¿qué hago durante la inundación? ¿Qué hago después? Y una cuarta etapa que empieza ahora que tiene que ver con el estrés postraumático. Vamos por parte. La primera es la preparación. Desgraciadamente, esta inundación se van a repetir, el clima ha cambiado, la deforestación, la falta de planificación hace que haya inundaciones. Nosotros hemos subido al Twitter, a mi Twitter y a la página web del instituto, una guía cómo uno prepara la casa. Por ejemplo, un detalle simple, ¿dónde guarda usted los documentos? Casi todos cuando llegamos a casa los dejamos en el cajón de la mesita de luz. Tenemos que estar preparados, tener pilas, tener una radio para comunicarnos, un sistema de luz de emergencia, ver si tenemos los tapones para cortar, si nuestra casa se inunda, qué precauciones hay que tomar antes. Y sobre todo con los más chicos y con los más ancianos, que son siempre los que pierden más cuando hay desastres. Entonces, en esta guía uno tiene los teléfonos donde llamar, la previsión de a dónde enviarlos, toda una serie de guías, unos pasos muy simples que usted lo puede bajar y nos podemos preparar para la próxima desastre o inundación. Después hay consejos que hacer durante la inundación. Saben que la mayor cantidad de muertes ha ocurrido por electrocución, la gente se ha ahogado y en la desesperación mucha gente se ha infartado o su problema de salud se ha empeorado. En la tercera etapa es qué hacemos después, en estos días. Y esto tiene que ver con lo que decía Eduardo, que venimos dando es cómo limpiar la casa. Vamos a repasar un poco esta parte y después nos vamos a ir a la cuarta etapa. Recordemos que si usted en su casa tiene agua potable que viene de red, el agua está controlada y es potable. Si usted tiene agua de pozo, como la inundación, como veíamos recién en las imágenes, las napas contaminaron con los pozos sépticos. Entonces, las cloacas, para decirlo de una manera simple, contaminaron el agua y esa agua no es potable. ¿Cómo puedo hacer para obtener agua potable y poder consumirla y no enfermarme? Y ahora después vamos a ver con qué vacunas me tengo que dar. Por cada litro de agua le tengo que poner 3 gotas de lavandina. En eso espero 30 minutos y el agua quedó potabilizada. Otra forma, si tengo la suerte de tener gas en casa, puedo hervir el agua de 1 a 3 minutos, la dejo enfriar y con eso puedo preparar la mamadera, me puedo lavar los dientes y puedo preparar la comida. Es muy importante potabilizar el agua porque las infecciones después de las inundaciones se transmiten por el agua. Una cosa importante es cómo hago la limpieza de la casa, que es muy importante. 2 cosas antes para recordar que alguna vez lo contamos acá con Eduardo y Edith. No mezcle las cosas para limpiar el baño y la cocina. Entonces, a uno el baño y la cocina le hace un corte a la esponjita o le pone un cable de color, porque no es lo mismo limpiar la cocina donde uno prepara los elementos, donde uno tiene que limpiar el baño. ¿Cómo hago para limpiar este desastre que dejó? Porque las aguas hervidas, las aguas negras, contaminadas con excrementos, con gasoil y con todo lo que arrastró el agua de la inundación, puedo hacerlo de 2 maneras. Usted puede preparar en un balde, para limpiar tiene que hacer lo siguiente, tiene que usar lavandina concentrada al 10%, una parte. Usted puede tomar un vasito, una tacita de café, una tapita, balde si tiene que limpiar toda la casa. Y 9 partes de agua, yo pongo 9 vasitos para que sea fácil de acordarse. Una parte de lavandina concentrada, 9 partes de agua. Porque el otro día charlando con una gente que se había inundado y había perdido la casa, dice, Claudio, nosotros le pusimos lavandina concentrada, pura. No, la lavandina concentrada pura no mata más los gérmenes, mata menos, porque los gérmenes hacen como una capa protectora. Esta recomendación que damos nosotros acá está chequeada por la Organización Mundial de la Salud. Es una parte de lavandina concentrada, 9 partes de agua. Con eso limpio el piso, la mesada. ¿Qué hago con las cosas? Supóngase que usted, obviamente, se le mojó toda la ropa. La ropa se puede lavar, la lava con agua y jabón, con detergente, y después la pone en una solución. Si los colchones, los sillones, no se pueden lavar porque la humedad hay que descartarlos. Eso es muy importante para no contaminar. Es preferible que usted duerma sobre un elástico hasta que consiga un colchón
porque la humedad, el moho, los hongos, después de 24 horas, 48 como han pasado, empiezan a crecer en la casa y eso da infecciones respiratorias. Si tiene alguna cosa de metal o la ropa se manchó o se salpicó, puede hacer otra cosa porque la lavandina le sacaría el color. Puede tomar agua oxigenada al 10%, la que se compra en la farmacia, la que las mujeres usan muchas veces para decolorarse el pelo, y hacen la siguiente dilución. Lo pongo en rojo, 3 partes de agua oxigenada, 3 partes de agua oxigenada y 2 partes de agua. Eso queda al 6%. Lo doy en parte porque es más fácil de preparar. Con eso usted puede limpiar incluso una mancha de sangre, ¿sí? O alguna secreción corporal, y lo deja actuar 15 minutos y a los 15 minutos se murieron los virus, las bacterias y los parásitos. Claudio, en relación a los alimentos, bueno, tenés la alacena, y ahí tenés paquetes cerrados, latas cerradas, pero el agua llegó y ahora está seco, el paquete está seco. ¿Esos alimentos se consumen o se descartan directamente? Está muy bien lo que me estás preguntando, Eduardo. Mira, todo lo que tenga paquetes, ya sea de papel o de plástico, el agua penetró y se deterioró. Esos alimentos hay que descartarlos. Si estaban en lata o en un Tetra Brick, uno lo que tiene que hacer es lavarlo con estas soluciones que conté, sacarle la tapa, el papel, por ejemplo, a la lata, lavarla bien y después poner con un marcador lo que tiene, y eso se puede volver a consumir. Y es importante, casi todos, incluso mucha gente que no se inundó, está sin luz. Recordemos que los elementos pierden la cadena de frío después de 2 horas. Si la heladera o el freezer está cerrado y no se abrió, pueden durar de 4 a 6 horas. Pero después de este tiempo, los elementos, los lácteos sobre todo, o las cosas que estaban en el freezer o en el congelador, pierden la cadena de frío, y hemos visto acá en el canal cómo gente tenía que tirar los elementos de una carnicería. El otro día escuchaba que discutían el tema de las bebidas con tapa de rosca. Dice, está cerrada, pero esta tapa de rosca, atención, porque ahí, en la rosca, puede entrar el agua y puede quedar alguna bacteria. ¿Qué opinas vos? Eso es importante, Eduardo, ver, y por eso hay que, cuando uno tiene un envase que está cerrado y vio que no lo contaminó, es esto: primero lo lavás, después lo sumergís en esta solución que dijimos con agua y lavandina. ¿Para qué? Para dejarlo 15 minutos y poder que penetre y mate todos los gérmenes. Y después hay que ver si no está contaminado. Ante la duda, Eduardo, es más importante tirarlo y dar la salud. Por eso el Ministerio de Salud está dando en este momento 3 vacunas con hospitales móviles en La Plata. Pero hay mucha gente que está inundada que no está en La Plata, en La Matanza, en Vicente López, en San Martín, acá en Capital. ¿Cuáles son las vacunas que están muy dando? importantes. Se está dando la vacuna contra la gripe, porque con esto de la contaminación, el exceso de frío, la humedad y los gérmenes, va a haber contagio y mucha gente tiene la casa en muy malas condiciones. La otra vacuna que hay que darse es la antitetánica. Recordemos que el que tiene el plan de vacunación tiene que darse un refuerzo cada 10 años. ¿Por qué? Porque como uno está limpiando, se puede cortar, puede contagiarse el tétanos. Y la otra vacuna que se está dando en la zona de La Plata por este tema del agua contaminada es la vacuna contra la hepatitis A, porque la vacuna de la hepatitis A previene la hepatitis, porque al mezclarse el agua con la materia fecal, entonces en ese caso la hepatitis A se contagia de esa manera, por estar en contacto con agua contaminada. A ver, la mamá no se acuerdan si le dieron las vacunas, tienen que ir a la libretita. No todo, que la puede haber perdido. La perdió. Si te vacunás nuevamente, ¿refuerza? ¿Anula la anterior vacuna? ¿Qué pasa? ¿O nada? ¿No ocurre nada? Mira, Eduardo, con la antitetánica hay que recordar que uno tiene que darse, por ejemplo, si uno no tiene el plan de vacunación o no te acordás, y te cortaste, te lastimaste limpiando tu casa, una cosa muy común que va a pasar en estos días. Hay que dar normas de protección. Entonces, tenés que darte una vacuna ahora, la segunda dosis es al mes, y eso te cubre por 10 años. Si no te acordás cuánto tiempo y uno se cortó, hay un plan de emergencia que en cualquier hospital se lo da. En ese momento a un paciente le damos los anticuerpos y la vacuna. Lo pinchamos en un brazo con anticuerpos para protegerlo en este momento, y le damos la vacuna para que genere anticuerpos para que no se contagie después. ¿Pero cuál es esa? La antitetánica. Claro, pero mi pregunta es si no te cortaste nada. Es decir, bueno, hay que vacunar a los chicos. Bueno, no te acordás si le diste ¿refuerza, anula la anterior? Pero los chicos, ¿o no pasa nada? los chicos más o menos tienen el cronograma de vacunas, el obligatorio. Claro, las mamás en general eso se acuerdan. Conviene consultar en cada caso en particular para no decir una norma general. Conviene, sí, esto es importante en esta época más que nunca, reforzar y que todos los chicos y los adultos
tengan el plan de vacunación completo. Y si alguno no se recuerda, ir al pediatra, al hospital, para que le completen el esquema de vacunación. En la epidemia que se va a generar por la inundación, las 3 vacunas que dispuso el Ministerio de Salud son antitetánica, la vacuna antigripal y la vacuna Perdóname, contra la Claudio, hepatitis pero A. las 2 veces no me respondiste. Yo quiero saber esto. Olvídate si la sabes. No, si vos te vas y te vacunás otra vez las 3 y ya estabas vacunado, ¿no pasa nada? O sea, ¿está todo bien igual? No ¿O pasa, puede perjudicar? No perjudica, Eduardo. Eso, listo. Ante la duda conviene que se vacune de más y no de menos. Perfecto. Pero también como los recursos son limitados, no puedo decir normal que todo el mundo se vuelva a vacunar porque nos quedamos sin recursos. Por eso digo que la indicación es la consulta al médico de manera personalizada. Está bien. Y una cuarta etapa que no es menos. ¿Se acuerdan que ante grandes desgracias, las Malvinas, Cromañón, etc., mueren más gente después de la tragedia? Hoy estamos discutiendo el número de muertos que puede haber traído la inundación, pero después, por las epidemias y por algo que llamamos estrés postraumático, que es, primero uno le tiene 4 etapas, no puede creer lo que pasó, después me da bronca y me enojo, después me entra una depresión, y mucha gente puede o volcarse a las drogas o al alcohol, o incluso suicidarse. A veces murieron más soldados después de las Malvinas que durante el evento bélico. La gente tiene que consultar porque revive esta tragedia, tiene sueños, tiene alucinaciones. Acompañemos a toda esta gente que sufrió y que se trate psicológicamente y médicamente porque puede producir más daño. El efecto emocional, hoy veíamos hace un ratito un señor que traía una donación y que lloraba porque el dolor ajeno también conmueve a cada uno y en esto tenemos que estar solidarios y unirnos todos para poder superar esta grave tragedia que nos pasó. Gracias, Claudio. Sí. Había un grupo de psicólogos que se solidarizaron con toda esta tragedia y se acercaron hasta la ciudad de La Plata para apoyar y contener y sobre todo esta necesidad de hablar que tienen las personas, las historias individuales, la necesidad de poder exteriorizar lo que les pasa. Para mí eso es fundamental. Es muy importante poder hablar, compartir, recibir un abrazo y no sentirse solo. Hay gente que dice que la ayuda no ha llegado, que nadie ha pasado por ahí. Veamos cómo podemos acompañarlos y no nos callemos. Hablemos de esto que de esa manera se puede exteriorizar y no se nos vuelven los efectos en contra del cuerpo. Muchas gracias, Claudio. No, muy buen día. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Dale, 7 minutos.